Cuando Akita y Mondori se casaron, construyeron una cabaña con varios horcones clavados en la tierra y cubiertos con ramas y con hojas de palmera. La nueva Ogami estaba en plena selva misionera. Cerca, el gran Paraná pasaba impetuoso formando pequeños saltos en las piedras y ramas que encontraba a su paso. Al morir la madre de Akita, su padre, que quedó solo, les pidió albergue en su cabaña y ellos recibieron con cariño al pobre Tuya a quien la edad y las enfermedades habían restado energías y capacidad para trabajar. A pesar de ello él trataba de no ser una carga para sus hijos, a los que ayudaba en lo que le era posible. Para entonces ya había nacido Sawa, que en el presente tenía 8 años. Una de las tareas del abuelo, y que por cierto cumplía con sumo agrado, era atender al pequeño mientras sus padres, por su trabajo, se veían obligados a alejarse de la cabaña. Grandes compañeros eran el abuelo y el nieto. Le enseñaba a manejar el arco y la flecha y nada había que distrajera más al niño que ir con él a pescar a la costa del río. Cuando sus padres volvían, era su mayor orgullo mostrarles el surubí, el pirayú, el pacú o el patí que habían conseguido y que muchas veces ya se estaba asando en un asador de madera dura. Para el pobre Tuya no había más deseos que los de su nieto y, aunque a costa de grandes sacrificios, muchas veces, su mayor felicidad era complacerlo. Pero eso se volvía un problema. El niño era un pequeño tirano que no admitía peros ni réplicas a sus exigencias. Solamente debía contenerse ante la presencia de sus padres, que a diferencia de su abuelo le ponían claros límites. A medida que el tiempo transcurría, las fuerzas fueron abandonando al pobre viejo que ya no podía llegar hasta la orilla acompañando a pescar a su nieto, ni hasta el bosque a recoger dulces frutos o miel silvestre. Pasaba la mayor parte de su tiempo sentado junto a la cabaña, haciendo algún trabajo que su poca vista le permitía. Tejiendo cestos de fibras vegetales o puliendo madera dura que transformaba en flechas o en anzuelos para su nieto. Sawa correteaba sin cesar, alejándose de la Ogami con cualquier pretexto y dejando solo y librado a sus pocas fuerzas al abuelo. Cuando los padres regresaban, encontraban siempre a su hijo junto al abuelo, de modo que, confiados en que el niño no se movía de su lado, dejaban tranquilos la cabaña para cumplir su trabajo en el algodonal. El anciano, por su parte, jamás había dicho una palabra que pudiera delatar al Kumini ni intranquilizar a sus hijos. Pero sucedió que un día, Sawa se detuvo más que de costumbre en sus correrías por el bosque con otros niños de su edad y al llegar a Kita y su Tenbireco Mondori hallaron al abuelo que no había probado alimento por no haber tenido quien se lo alcanzara. Sus piernas ya no le respondían y era incapaz de moverse sin la ayuda de otra persona. Indignado Akita quiso conocer el comportamiento de su hijo en días anteriores, haciéndole preguntas al abuelo, pero este, pensando siempre en el nieto, contestó con evasivas, evitando acusarlo y justificando su alejamiento. Cuando Sawa llegó corriendo y sofocado, tratando de adelantarse al arribo de sus padres, Akita lo reprendió duramente, enrostrándole su mal proceder, su falta de piedad y de agradecimiento hacia el pobre abuelo que tanto lo quería y que no había hecho otra cosa que complacerlo siempre. Sawa nada respondió. Bajó la cabeza y su rostro adquirió una expresión de ira contenida. En su interior no daba la razón a su padre, sino que creía que era injusto su proceder. ¿Por qué, siendo él, sano y fuerte, que podía correr por el bosque, trepar, juntar frutos y pescar muchos peces, debía quedarse allí, quieto, junto a una persona inmóvil? El abuelo se había agravado y ya no podía abandonar el lecho de ramas y de palma. Era necesario atenderlo y alcanzarle los alimentos, él ya no era capaz de moverse por su voluntad. Ese día muy temprano, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo, Akita, el padre, salió primero rumbo al trabajo. Más tarde, cuando despuntaba la aurora, Mondori consideró que era hora de salir. Antes de hacerlo, despertó a su hijo que dormía profundamente. El niño despertó de mala gana, refregándose los ojos con el dorso de sus manos. La madre le dice, tu abuelo no puede quedar solo y además es necesario atenderlo.
Su enfermedad le impide moverse por su voluntad y es justo que se lo cuide. Tu padre y yo volveremos apenas terminemos nuestra labor. ¿Por qué tengo que atenderlo?, insistió iracundo. Yo había decidido ir al río y por culpa de él debo quedarme acá como si estuviera prisionero. Triste se fue Mondori al reconocer los sentimientos mezquinos que dominaban al hijo. Mientras iba caminando, pensó en Sagua cuando era pequeñito y recordó la bondad que albergaba entonces su corazón. Con su manecita tierna acariciaba a los animalitos que se acercaban a la cabaña en busca de alimento y a los que era capaz de dar hasta lo poco que él estaba comiendo. ¿Cómo había cambiado su hijo? ¿Cuál sería la causa de este cambio? La madre temía por él. Tupá, el dios que premiaba a los buenos, no dejaba sin castigo a los malos. ¿Qué tendría reservado para Sagua? Dominada por tan tristes pensamientos caminó ofuscada hasta la plantación de algodón. Mientras tanto, en la cabaña, Sagua se quedó con su abuelo. Pero lejos de asistirlo se distrajo en preparar sus elementos de pesca. En cierto momento oyó que el anciano lo llamaba con voz débil y apagada. El niño, malhumorado, le contestaba, ya voy, pero seguía haciendo lo que quería. Nuevamente el abuelo lo llamaba, necesito un poco de agua, tengo sed. Por favor Sagua, mi vida se apaga. ¿Tu vida se apaga? Se apaga como un cachimbo, decía el niño y se reía por la gracia de sus propias palabras. Sí, mi vida se apaga, como un pito buey. Alcánzame un poco de agua. Hazme ese favor. Pero el niño no podía parar de reír y repetía sin cesar. Pito buey. Pito buey. El viejo, mientras tanto, llegados sus últimos momentos, con los labios resecos, vencido por una sed abrasadora, se murió. Al mismo tiempo el niño, que atrapado en su inmadurez continuaba repitiendo las palabras que le habían hecho tanta gracia. Pito buey. Pito buey. Nada le hizo pensar en lo que iba a pasarle, mientras seguía su canto fue cubriéndose de plumas de color pardo. Su cabeza, ya pequeñita, se alargaba y su boca se transformaba en un pico con el que hallaba cierta dificultad para seguir gritando. Pito buey. Momentos después, en la cabaña, sobre su lecho de palma yacía el pobre anciano. Mientras en un rincón, junto a la ventana, un pájaro de lomo pardo y pecho amarillo, que tenía una mancha blanca en la cabeza, no cesaba de repetir. Era Sagua, que, castigado por su egoísmo y su mal proceder, fue transformado en ave por uno de los genios buenos que enviaba Tupá a la tierra. Ellos eran los encargados de premiar a los buenos y dar, a los malos, su merecido. Este, decían los guaraníes, había sido el origen de nuestro venteveo, al que ellos llamaban Pitobué, imitando su grito, en el que creían ver reproducidas las palabras que causaran tanta gracia al pequeño egoísta cuando las oyó de los labios secos del abuelo moribundo. Espero que este relato tradicional te haya resultado interesante. Si quieres más, no dudes en pedírmelo en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal. Da me gusta al video y si puedes toca la campanita para que te enteres antes que nadie cuando haya una nueva historia. Hasta pronto.